Relato de mi análisis con Winnicott. Capítulo 2. El riesgo que implica contar mi propio análisis. El psicoanálisis es esencialmente dinámico. Se ocupa de las pulsiones humanas y de las angustias que traen emparejadas, una actividad humana revolucionaria en sus comienzos y cuya evolución no siempre es gradual. Los cambios, las nuevas ideas acerca de la teoría o la técnica han suscitado una angustia profunda y a menudo han provocado decisiones como aquellas por las que Jung, Adler, Steckel y otros se separan de Freud. Más tarde, en nuestra Sociedad Británica de Psicoanálisis, el trabajo de Melanie Klein provocó controversias, reacciones de angustia y la tendencia a defenderse de él mediante la negación y una fuerte resistencia como en el pasado. Freud descubrió que en los casos en que las angustias tenían relación con la situación edípica, castración, pérdida de una parte del cuerpo, pérdida de un objeto o de la autoestima, se desarrollaba en el análisis una neurosis de transferencia, casos en los que las angustias tenían solución. Pero cuando predominaban las angustias, se concierne la existencia, la supervivencia o la identidad. Neurosis narcisista y psicosis. Las neurosis de transferencia no aparecían y el psicoanálisis en su forma clásica resultaba eficaz. Freud, 1913. Con el transcurso del tiempo fue disminuyendo el número de personas que solicitaba un tratamiento a causa de una enfermedad neurótica y en cambio aumentaron los casos que presentaban angustia de tipo psicótico mucho menos tratables, aun cuando no fueran necesariamente invalidantes o aunque no requieran hospitalización, y esto produjo cambios en el pensamiento y la técnica psicoanalítica. Winnicott, continuando el trabajo que realizó con Melanie Klein y aplicando las enseñanzas derivadas a sus largos estudios sobre los infantes, los niños y sus padres, ha tratado a gran cantidad de pacientes cuyas angustias eran de tipo psicótico, y su trabajo ha suscitado angustia y polémica, dado que mostró una faceta del psicoanálisis más humana que la que ofrecía habitualmente. Hay un real interés por su trabajo y un deseo de conocerlo y entenderlo. Sin embargo, también existen las críticas, tanto amistosas como hostiles, así como también encontramos la curiosidad y el voyeurismo. El trabajo que realizó Winnicott con niños es muy conocido en la actualidad. Él escribió sistemáticamente sobre el tema y habló con libertad al respecto, y son muchos los que tuvieron la oportunidad de verlo en acción en Paddington Green o en alguna de otras clínicas. Él utilizó la técnica estándar Winnicott 1962D para el tratamiento de la psiconeurosis en los adultos. Analizaba las neurosis de transferencia, estudiaba el complejo de Edipo y el desarrollo del superyo. Pero para tratar a adultos se requería de un alto grado de secreto. Algunos de sus pacientes eran colegas suyos o analistas en formación. Otros eran personas conocidas o prominentes. Es por eso que no tenemos mucha información al respecto, y me parece que una buena parte del material clínico resulta oscuro y complejo por el modo en que está escrito, ya que utilizó una especie de oratio oblicuo, el paciente indicó. Y yo interpreté que, eludiendo el enunciado directo, él dijo y yo digo. Encontramos material clínico disperso por partes en sus escritos. Winnicott, 1947-1971, en los que describe y explica todo lo referente a lo que tratan sus artículos, pero no existe ningún relato completo del análisis de un paciente. Por eso, para quien haya leído sus trabajos sin haber tenido la ocasión de discutirlos con él, será muy difícil formarse una idea concreta de lo que dijo o hizo realmente. Considero que la mejor manera en que puedo mostrar su trabajo es mediante el relato de mi propio análisis con él.
un material clínico que siempre ha sido reconocido como esencial para el desarrollo y la comprensión de la teoría y la metapsicología. Freud utilizó material de los análisis de sus propios sueños y que tal vez sea la única que esté en condiciones de suministrar. El trabajo de Winnicott se basa clara y definitivamente en principios determinados. Sus características son el reconocimiento no solo del individuo en sí, sino también en su ambiente más temprano, la empatía, comprende la comunicación no verbal y el lenguaje del cuerpo, hasta el simple reconocimiento de un movimiento inconsciente, de una postura, etc. Y la experiencia de la mutualidad, un comportamiento estable no rígido, la posibilidad de la regresión a la dependencia. Winnicott, 1954 A.B. El sostén, Holding, Winnicott, 1962b, 1963f. Y el jugar, Winnicott, 1971b. Esta es una tarea mucho más ardua que cualquiera que haya ensayado con anterioridad, porque sé desde un principio que no puedo aspirar a hacerle justicia al tema que me ocupa. También soy consciente de que no puedo evitar causar un grado considerable de angustia en algunos lectores, en especial aquellos que adhieren a la teoría y a la práctica clásica. En cambio, otros colegas exanalizados y no analistas, que me han alentado para que escribiera este libro, lo aceptarán de buen grado. Además de las limitaciones de tiempo y espacio, los mecanismos inconscientes conducen a toda suerte de distorsiones, incluyendo las falsificaciones de la memoria. Por lo tanto, además de mi deseo de aclarar, de borrar en lo posible los equívocos y los malentendidos, debo considerar mi propio narcisismo y exhibicionismo, más inhibiciones y mis reticencias más realistas. Lo he pensado durante mucho tiempo y lo he estado postergando por temor a fracasar, pero finalmente he decidido que debo correr el riesgo y soportar los dolores de cabeza que me traerá este emprendimiento, tratando de hacer el mejor trabajo posible. De lo contrario, se perdería algo muy valioso. Al relatar mi análisis, debo escribir sobre mi propia historia y la de mi familia, y de mi tratamiento con otros dos terapeutas, el primero junguiano y la otra Ella Freeman Sharp, ya desaparecida. Cuento esas experiencias tal cual la experimenté, tratando de ser lo más objetiva posible, aunque incluyendo tendencias que otros podrían rechazar o desaprobar. Ibsen escribió en su carta a Georgson, 1865, si no puedo ser yo mismo en lo que yo escribo, mi trabajo solo representaría mentiras y tonterías. Y así es como me siento. En un relato acerca de seres humanos, hombres y mujeres en actividades, condiciones y relaciones humanas, y cómo los hombres y las mujeres son capaces de hacer las cosas bien o mal, de comportarse en forma extraña, de cometer errores, de sentir y demostrar de una manera u otra una amplia gama de emociones, incluso de estar loco cuando soplara el noroeste. Hammer 2. Aquí se verá el lado claro y el oscuro de las personas en cuestión. Espero que de hecho se puedan apreciar los dos lados, ya que uno solo sin el otro carece de sentido. Debemos cuidar no que el lector pueda entender si lo hará, sino que deba entender si acaso lo hará o no. Quintiano, Instituto Oratorio. Vale la pena mencionar que, a pesar de las dificultades, a pesar de los límites del ser humano, el resultado al que arribamos fue satisfactorio tanto para Winnicott como para mí, un resultado por el cual estoy profundamente agradecido. Presentaré el material en orden cronológico, dentro de lo posible. Está dividido en 3 partes, una por cada analista. De acuerdo con estas 3 personas tan diferentes, en cada caso solo puedo dar mi impresión general de lo ocurrido, ya que no acostumbro tomar notas. Capítulo 3. Psicoterapia con el Dr. X.
1936-1938. En 1936, una amiga que vivía conmigo comprendió que necesitaba hacer psicoterapia. Había tenido un derrumbe de 1933 a causa de los avances de un colega, que en su opinión era lesbiana. Durante 3 años soporté sus largos periodos de llanto y de mal humor, sus acusaciones y sus amenazas de suicidio que consideré serias. Solía salir como una loca, conducir descontroladamente por la carretera y esconderse durante horas, tras lo cual regresaba muy tarde una vez que yo ya había renunciado a buscarla. Por ese entonces yo ejercía la medicina y tenía mucho trabajo. No bien comenzó su tratamiento, comprendí que yo también lo necesitaba y me propuse encontrar una terapeuta. A pesar de que durante las 3 primeras semanas de diván el miedo me paralizó de modo tal que no podía hablar ni moverme, el doctor X nunca me consideró más que como una neurótica leve. Él se daba cuenta de la tensión que me asfixiaba, pero no intentaba comprenderla, y eventualmente me calmaba masajeándome suavemente el vientre. Me trataba como un ser humano racional e insinuaba que yo podía ser una mujer atractiva, cosa que nunca creí posible, a pesar de que de alguna manera yo sabía que era heterosexual. Me animó para que me capacitara como psicoterapeuta en la clínica Travistor y me invitó a las reuniones de la sección médica de la Sociedad Británica de Psicología. No todo lo que hizo el Dr. X resultó útil, pero me permitió romper con el vínculo dominante que me ataba a mi amiga y establecer con ella una relación diferente, al dejar bien en claro que ella tenía todo el derecho de quitarse la vida si así lo deseaba, que sería definitivo y que de hecho yo no podía impedirlo. Algunos síntomas menores, en su mayoría somáticos, desaparecieron en el curso de este tratamiento. Recuerdo pocas cosas de esos 2 años con él. 3 secciones por semana. Un día me dijo: parece que siempre estás pensando en los demás y disculpándote por tu existencia, como si creyeras que no tienes derecho a ella. En realidad, eso era lo que pensaba, pero él me explicó que tenía derecho, ya que yo no era responsable de mi existencia. Le dije que lo primero que recordaba de cuando tenía 2 años era que mi madre, mi hermana Ruth y yo contrajimos la tosferina. Yo resultaba un obstáculo y una molestia. Me encontraba en una cuna en un rincón de la habitación en la que ellas compartían la cama. Tosí y vomité. Mi madre se puso de pie para sostenerme y ambas comenzaron a toser, como si yo lo hubiese provocado. Otro día mi padre llegó apurado para almorzar y al encontrar la habitación llena de pañales y de juguetes y de mí tosiendo y vomitando en medio de todo, exclamó enojado: ¿no pueden hacer algo para que deje de toser de una vez por todas? En la última sección, antes del receso por Navidad, el Dr. X me deseó buena suerte, pero agregó: por el amor de Dios, sé tú mismo, no seas esa niña que vomita. Le respondí: no sé cómo hacerlo, no sé cómo ser yo misma. El Dr. X reconoció a mis padres en una reunión social. Con mi padre se entendieron bien. Mi madre le solicitó una consulta y luego él dijo que no podía soportarlo, pero no me explicó por qué. El tratamiento fue llegando a su fin gradualmente y sin dificultades. Él me aseguró que ya no necesitaba análisis, sino solo síntesis, y que probablemente sería capaz de hacerlo por mí misma. Como ya no era su paciente sino su colega, comenzó entre nosotros una cordial amistad. Él conocía a Ella Freeman Sharp personalmente y me la presentó. Fui a verla a su casa en 1938. El Dr. X había estado él mismo en análisis durante un corto periodo con un miembro de la Sociedad Británica de Psicoanálisis para saber qué sentía al ser analizado. Capítulo 4. Psicoterapia con Ella Freeman Sharp.
1940-1947. Cuando fui a visitarla, después de que el Dr. X nos presentara, tuve una experiencia que me aterrorizó por sus implicancias. La vi en una especie de niebla gris, como una araña en su tela, que era su cabello. Supe en el momento que era una ilusión, una araña de la mente. Macbeth 2. Le dije que el Dr. X estimaba que ya no tenía necesidad de análisis, solamente una síntesis. Luego, presa de pánico, huí literalmente de su casa. Sin embargo, sentía a la vez una extraña atracción hacia ella y tenía la sensación de que volvería a verla algún día. A fines de 1940, sentí que me estaba involucrando emocionalmente con uno de mis pacientes y decidí interrumpir el tratamiento. El Dr. X no estaba disponible y muy angustiada busqué a la señora Char, ya que era la única psicoanalista que conocía. Estaba profundamente perturbada. Para mí, un psicoanálisis representaba la aniquilación total y mi miedo se contradecía con un profundo deseo. Ella tenía un horario disponible, comenzamos de inmediato y el miedo profundo se volvió intolerante. Durante la primera sección me mantuve tiesa en el diván, nuevamente incapaz de hablar o de moverme. Luego, como él aguardó silencio, comencé a gritar: «Esto no puede ser cierto». Recordaba la visión casi alucinatoria que había tenido la vez anterior y mi huida. Parecía una pesadilla. Al final de la hora me dijo: «Ven, siéntate aquí y hablemos». Ella interpretó mi miedo como una angustia de castración y lo atribuí al hecho de que la había conocido por intermedio del Dr. X. Lo que por supuesto resultaba obvio, ya que el problema que traía era claramente él. Pero lo que no explicaba era la intensidad de mi pánico, que era mucho peor que cualquier terror mortal o que el miedo a la muerte. Para ella, el terror mortal significaba el miedo al clásico super-yo, para el cual el bien es el corolario de lo no sexual y el mal de lo sexual. Tenía miedo, ese terror que solo los niños pueden experimentar. Jane Eyre, capítulo 3. A la destrucción total, al desmembramiento de mi cuerpo, a volverme irremediablemente loca, a ser borracha, abandonada y olvidada por todo el mundo, como alguien que nunca hubiera existido, y echada a las tinieblas de afuera. San Mateo 22:13. En sus artículos sobre la técnica del psicoanálisis, Char 1930 da cuenta claramente de su manera de trabajar, que se basa en la idea de que el campo del psicoanálisis es la sexualidad infantil en todas sus formas, es decir, que trata del complejo de Edipo y las fantasías reprimidas acerca de los padres, que solo pueden resurgir por la vía de la neurosis de transferencia. No debe permitirse a los pacientes utilizar la realidad como defensa contra sus fantasías. La integridad del análisis consiste en exigir de sí mismo lo que exige de sus pacientes, otorgando a otros el derecho de existir, ser justificada la existencia. En esa primera sección, mi terror, véase Char 1943, terror a una aniquilación total, no provenía de una neurosis de transferencia, sino, como pude averiguar más tarde, de una psicosis de transferencia cuyos orígenes se remontaban a mi infancia y a experiencias reales de mi niñez. El panorama general de mi análisis con la señora Char es el de una lucha constante entre las dos. Ella insistía en interpretar lo que le decía en términos de un conflicto intrapsíquico relacionado con la sexualidad infantil, mientras que yo trataba de darle a entender que mis verdaderos problemas tenían que ver con mi existencia y mi identidad. No sabía qué significaba ser yo misma. La sexualidad, aun siendo conocida, era totalmente irrelevante y sin sentido a menos que la existencia y la supervivencia pudiera darse por sentada y que me fuese posible establecer mi identidad. Freud, 1913,
ha hecho claramente la distinción entre, por una parte, la neurosis narcisista, melancolía, y la psicosis, esquizofrenia y paranoia, y por otra parte, las neurosis sexuales, psiconeurosis, al establecer que en las dos primeras solo está el juego las tendencias yoicas, la supervivencia y la identidad, y que no se desarrolla la neurosis de transferencia. La psicosis de transferencia no era reconocida en esa época. Freud, 1917, también encontró que no existía ambivalencia en ellas, sino solo una hostilidad inamovible que hacía imposible el análisis. Con Ella Sharp se produjo claramente una especie de transferencia y se tomó como una neurosis de transferencia. Y en parte lo era. Mi hostilidad hacia ella se tornó inamovible como resultado de su inhabilidad para determinar la verdadera naturaleza de mis angustias. Pero había ambivalencia. Los elementos positivos surgían por el comportamiento diferenciado que él adoptaba hacia mí a partir de que yo ya no estaba sobre el diván, tal como ella lo describe. Sharp, 1930. Tratándome como si fuese una visita en su casa, esos momentos se comportaba en forma amable y cálida, amigable y generosa. De ese modo se producía la situación dividida que había descrito Freud, 1913. Para mí, esta situación me retrotraía exactamente al mismo estado de confusión y ambivalencia que había experimentado con mi madre, de modo tal que en mis áreas psicóticas, la señora Sharp se volvió idéntica a mi madre. Little, 1959, quien no había sido capaz de brindarme un ambiente donde fuera seguro ser. El objetivo de la señora Sharp era brindarme uno en el que fuera seguro ser, y si era sexual u hostil. Yo era hostil y desafiante, pero no me sentía segura. Me volví dócil y dependiente de ella, como lo había sido de mi madre desde pequeña. Los sueños que tenía en esa época, relacionados con lucha, confusión y fragmentación, eran interpretados como fantasías de coito violento y de deseos reprimidos de mantener relaciones sexuales con mi padre y destruir a mi madre. Unas 6 semanas después del comienzo de mi análisis, le dije que quería hacer un análisis didáctico y formarme como analista. Ella me alentó a presentar mi candidatura y tras algunas entrevistas con el Dr. Edward Glover, en ese entonces presidente de la Sociedad Británica de Psicoanálisis, y la doctora Pine, secretaria de comité de formación, fui aceptada y ella continuó alentándome, elogiando mi trabajo y mis otras actividades. Pero aún así, nuestra lucha continuó. En una oportunidad hablé de cómo me angustiaba ser alguien, refiriéndome a ser una verdadera persona, no nadie, a una no persona, como en realidad me sentía. Esto fue interpretado como si mi deseo de ocupar el lugar de mi madre, de ser mi madre físicamente en sus relaciones sexuales y en su capacidad de reproducción. Lo que me aterraba era descubrir que fuese una mala copia de mi madre o de Ella Sharp mismo, que era exactamente lo mismo. Pero no podía hacerle comprender esto a ella, a fuerza de que el riesgo fuera real. Toda vez que hablaba de algo de mis padres, en su opinión mis palabras expresaban fantasía, y cualquier referencia a la realidad implicaba una defensa contra la fantasía. De modo tal que me encontraba atrapada en la telaraña. Yo era la loca, no mi madre. Ella era la que sabía cómo mi madre había sabido siempre y no yo, mientras que mi reconocimiento de mí misma y de la psicosis de mi madre eran descartadas como fantasías. Nuevamente me encontraba en el confuso país de las maravillas, o a través del espejo, como en mi niñez, cuando simultáneamente imaginaba cosas y no tenía imaginación, cuando no tenía otro remedio que saber lo que veía y no sabía, y a la vez no sabía nada. Siempre en el diván, la realidad
debía dejarse a un lado, incluso las observaciones respecto de su edad o su salud, y en especial lo referente a su enfermedad cardíaca. No solo tenía la prerrogativa de decir todo lo que me venía a la cabeza, estaba obligada por la regla analítica, de modo que hablaba de lo que no podía dejar de reconocer como signos de una enfermedad cardíaca de larga data: cianosis y anquilosamente de los dedos. Ella no respondía, de modo que supuse que debía ser algo secreto y prohibido, y que al hacer un comentario personal automáticamente me convertía en agresiva. A pesar de ser más joven y de gozar de buena salud, no se me permitía ayudar y debía permanecer de pie, útil, mientras ella, que corría el riesgo de sufrir algún problema cardíaco, todas las secciones empujaba un pesado diván de un lado a otro de la habitación. Mi madre solía decir que yo era débil, siempre siguiendo la ley del mínimo esfuerzo. ¿De qué servirías en una expedición del Ártico? Y citaba a Milton, On his blindes. En noviembre de 1945, mis padres se enfermaron repentinamente. Mi padre deliraba y se volvió inmanejable. Le diagnosticaron un accidente cerebrovascular. Debía permanecer internado y, como en esa época era difícil conseguir lugar en un hospital, hubo que internarlo en un hospital para enfermos mentales. Murió 5 días después de bronconeumonía. Post-mortem descubrieron que su cerebro estaba intacto. Su enfermedad y muerte fueron el centro de una crisis mayor en mi familia. Ruth se había rehusado a compartir su habitación conmigo y me pidió que me fuera. Mi madre ordenó que no hubiera flores en el funeral, al que ella no podía asistir. Resultó una tarea muy triste y fría, de la que solo nos hicimos cargo uno de mis hermanos y yo. Luego mi madre mostró sus sentimientos posesivos y su hostilidad inconsciente hacia él, permitiendo que la noticia de su muerte se publicara solo en la revista de la escuela donde él había enseñado durante 30 años. Yo debía leer la comunicación que me permitiría convertirme en miembro titular de la Sociedad Británica de Psicoanálisis una semana después del funeral. Quise posponerlo, pero la señora Chad insistió en que la presentara. Entre mi inmediata congoja y mi transferencia psicótica no pude hacerle frente, pero en realidad sentí que interfería masivamente en mi dolor. Leí mi trabajo y disfruté del debate. Ella estaba encantada con mi éxito y no dijo nada acerca de mi duelo o de la congoja familiar, excepto una simple y obviamente sincera expresión de pésame por mi pérdida. El análisis continuó como si fuera de la lectura de mi trabajo. Nada hubiera pasado. Mi deseo de no leer el trabajo fue interpretado como la culpa que experimentaba por sentir envidia de su capacidad para escribir y presentar trabajos, transferida por mis padres en su relación y creatividad sexual, y como miedo a la retaliación si me atrevía a sentirme segura o a desafiarla de algún modo. Yo no podía negar la envidia, pero no le consideré de gran importancia en ese caso. En mi trabajo titulado Countertransfers and the Parent Response to It, Little 1950, habló de esto en forma solapada. En abril de 1947 acordamos terminar el análisis después del verano. No tiene sentido seguir analizando por el solo hecho de analizar, dijo. Pero en mayo, durante el Pentecostés, falleció repentinamente. Yo había estado en Ámsterdam asistiendo al primer congreso de psicoanálisis europeos después de la guerra, y lo había disfrutado. Había hecho nuevos amigos y nuevas relaciones, y por primera vez había notado que un hombre se interesaba en mí. Unos días antes me había despedido de la señora Chad. Era el día de mi cumpleaños, el mismo día del de mi padre. Y ella me había deseado un feliz regreso. Cuando regresé me enteré de que había muerto. De modo que aquí se repitió el trauma de la muerte de mi padre, que nunca había elaborado.
ya que en ese momento había negado la realidad. Y esto había repetido un trauma aún anterior, la pérdida de una tía muy querida, caso en el que la señora Char también había evitado mi trabajo de duelo, y en lugar de eso me dio una interpretación transferencial por sus vacaciones venideras, que sonaba tan ilógica como la mayoría de las explicaciones de mi madre. Fui a ver a la doctora Paint y en su diván yo descargué mi ira durante 1 hora. Al finalizar me dijo en tono de sorpresa: «Pero usted está muy enfermo». Y le respondí que eso era exactamente lo que le había estado explicando a la señora Char durante los últimos 6 años. Sabía que nunca estábamos tocando mis verdaderos problemas. En lugar de empatía, había habido una confusión de lenguas, Ferencia. Sintiéndome más no persona que nunca, y aún sin saber lo que significaba ser yo misma, una vez más me encontraba totalmente expuesta a mi angustia psicótica, con una ira, una culpa, una impotencia y una desesperación abrumadora. La doctora Payne me derivó a Marion Milner, quien me ayudó en líneas analíticas generales y me contuvo con generosidad durante el año siguiente. Pero la situación era difícil, ya que nosotras habíamos sido estudiantes en la misma época. Luego Winnicott tuvo un horario libre y me tomó a su cargo. Por esta época mi vieja amiga y ama de llaves se retiró. Hice una mudanza importante, separé mi casa de mi consultorio y comencé a vivir sola por primera vez. También por primera vez me embarqué en una relación sexual con un hombre, algo que hasta el momento me había resultado imposible. Para un próximo audiolibro tendremos el capítulo 5, Psicoterapia con Winnicott, 1949, 1955, 1957.